bienvenidos a la clase de Estadística Aplicada. El día de hoy vamos a aprender respecto a las gráficas de estadística. Para empezar, vamos a recordar el concepto general sobre la estadística, que dice que la estadística es la disciplina que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta información, es decir, datos. ¿Con qué intención? Para podernos permitir tomar decisiones de una forma más eficaz. Bien, tenemos aquí dos gráficas, dos imágenes, donde podemos ver muchísimos números, muchísima información. ¿Qué podemos hacer nosotros con esta información? Es tomar decisiones. Pero si yo tengo cientos, incluso miles de datos, se me va a hacer difícil únicamente al ver la información tomar decisiones. Es posible que esta información tenga incluso títulos, esté organizada por columnas, como podemos ver en una de las imágenes con diferentes colores, pero a simple vista de esta forma va a ser difícil que yo pueda tomar una decisión final o entender e interpretar toda la información que está aquí presente. Para ello, es importante o se ha desarrollado dentro de la estadística que yo pueda graficar esta información para que de una forma visual yo pueda tomar decisiones y entender de forma resumida qué está diciéndome toda esta información. Dentro de la estadística tenemos varios tipos de gráficas, tanto para información cualitativa, tanto para información cuantitativa. En este caso, el día de hoy, vamos a estudiar los cuatro principales, que es los diagramas de barras, los histogramas, el polígono de frecuencias y el diagrama circular. Bien, tenemos aquí dos distribuciones de frecuencias que ya lo hemos visto en otras clases. En el primero, vemos información de edades entre 13 a 18 años. Tenemos una información que nos está diciendo que únicamente en la fila número 1 tenemos la información que corresponde a la edad de 13 años, el siguiente de 14, 15, 16, así hasta llegar a la información de los 18 años. Por otro lado, en la otra distribución, que tenemos una información que va entre 3 y 13, luego posterior de 13 a 23 y así hasta llegar a los 63 a 73. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener información que va a estar presente dentro de este rango de edad que se ha escogido, que se ha calculado. Es decir, que entre 3 y 13 yo tendré información de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hasta 12 años. Ahora, si bien habíamos mencionado que tenemos diferentes tipos de diagramas, no todos se pueden emplear para las diferentes distribuciones o la diferente información. La información que tenemos de información simple, de nuestros diagramas simples, utilizaremos únicamente los diagramas de barras, el polígono de frecuencia o un diagrama circular. Y de igual forma podremos utilizar para poder graficar información cualitativa. En el caso de contar con información que esté agrupada dentro de diferentes clases, utilizaremos al histograma y al polígono de frecuencias. Ahora bien, es importante que entendamos que cada uno de estos tipos de diagramas tiene también sus particularidades para el momento que nosotros los vayamos a desarrollar. Primero empezaremos con el diagrama de barras. El diagrama de barras, como vemos aquí en esta imagen, tiene una característica que tiene un eje X y un eje Y. En el eje X tendremos la información de nuestra variable que estamos graficando, la variable que estamos entendiendo a través de este gráfico la estamos estudiando. En el eje Y tenemos el porcentaje de la frecuencia que en este caso se está estudiando. Vamos a tomar los datos que los vimos ya en la distribución de frecuencias de nuestras tablas para verla ahora aquí a través de los gráficos. Dentro del diagrama de barras vamos a tener de dos tipos, un diagrama de barras horizontal y un diagrama de barras vertical. El que tenemos aquí corresponde a un diagrama vertical. Ahora, estos de aquí también tienen características. Los ejes, como ya lo habíamos dicho, siempre tendremos un eje X y un eje Y. En cuanto a las barras, este de aquí nos va a estar representando una información o una cantidad específica y siempre va a ser proporcional al tamaño. Algo muy importante que debemos recalcar en el diagrama de barras es que siempre debe estar separadas sus barras. No pueden estar juntas una de otras. En cuanto a los espacios, debemos también tener presente que siempre debe ser el mismo espacio. Es decir, si yo quizás coloco 1 o 2 centímetros de espacio entre cada barra, siempre de principio a fin debe mantenerse esta misma distancia. Y en cuanto a los colores, se pueden utilizar diferentes colores, diferente cromática para identificar diferente información.
De igual forma, si yo quiero mantener un solo color, lo puedo hacer. Bien. Ahora, tenemos aquí nuestra imagen de nuestro diagrama horizontal, ¿sí? Vemos varía en cuanto a su forma con respecto al anterior. Bien, vamos ahora con el histograma. Nuestro histograma en ciertos momentos se confunde con el diagrama de barras porque visualmente es similar, es un poco parecido. Este de aquí, este gráfico, su característica principal es que sus barras están completamente juntas. Es por ello que les decía que en algunas ocasiones se puede confundir con el diagrama de barras cuando lo estemos realizando. Si yo no coloco completamente juntas mis barras, no voy a estar hablando de un histograma, porque yo necesito que estos estén juntos para poder entender esa diferencia que va a estar entre el uno y el otro. Ya lo vamos a ver de manera visual. Este de aquí nos va a permitir entender la distribución de la frecuencia. Aquí tenemos ya una imagen, ¿sí?, de cómo está nuestro histograma, donde vemos que nuestra primera barra nos representa la información entre 3 y 13 años, la siguiente de 13 y 23, 23 y 33, y así continuamos hasta el 63 a 73. Toda esta información lo que nos está permitiendo ver es cómo va variando la información, cómo va estar más cerca de uno u otro en cuanto al rango que se está manejando. Bien, el siguiente es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias se lo maneja junto al histograma, porque este de aquí nos va a permitir encontrar el punto central, el punto medio de la clase que yo esté manejando dentro de mi histograma. Veamos aquí la imagen. Es la misma imagen que lo habíamos tenido en el histograma, pero con la diferencia que en la parte superior vamos a encontrar nuestro polígono. Es decir, el polígono que nos está indicando el punto central de la clase de principio a fin y nos va mostrando el comportamiento de nuestra información. Ahora bien, el último es el diagrama circular, que este de aquí también se lo conoce como el diagrama de torta, de pizza o de 360 grados. ¿Por qué? Porque tiene una forma circular. Cada uno de los espacios o de las porciones que vamos a tener nos va a representar en parte de nuestra información, parte de nuestras variables, ¿sí? Las cifras que van a estar anotadas por lo general siempre se presentan en porcentajes, porque nos va a poder entender si yo tengo un porcentaje del 20%, cuánto a todo mi círculo. Y la unión de todos estos, como les había dicho, forman un círculo. Aquí tenemos nuestro ejemplo. Vamos a seguir a lo largo de esta clase manejándonos la misma información en cuanto a nuestra tabla de frecuencias para que podamos entender esta de aquí de una forma mucho más clara. Ahora bien, es importante que tengamos claro que yo puedo hacer todas estas gráficas de manera manual, es decir, yo tomaré mi lápiz en un papel con la regla, iré contando y podré graficar. Pero hoy en día es posible que todas estas gráficas también las realicemos en Excel. Y en este momento vamos a aprender cómo vamos a ir haciendo cada una de estas gráficas en nuestra herramienta de Excel. Bien, nuestra primera gráfica será el diagrama de barras. Tenemos aquí toda nuestra información de nuestra distribución de frecuencias. Recordemos que esta únicamente se la podrá emplear para herramientas completamente simples, ¿sí? Es decir, tenemos aquí mi distribución de frecuencia simple donde tenemos de 13 a 18 años, donde cada fila nos da una información. Vamos a proceder a graficar. En la parte superior ingresaremos donde dice insertar. En insertar tomaremos esta primera opción de aquí y la seleccionaremos. Nos aparecerá este cuadro en blanco. Ustedes me dirán, pero ¿cómo estoy graficando si está completamente en blanco? Tenemos ahora que alimentar nuestra gráfica, tenemos que seleccionar datos. ¿Cómo vamos a proceder a hacer esto? Es en la parte superior. Aquí vamos al espacio donde dice seleccionar datos. Me va a aparecer este espacio de aquí. Deberé colocar en agregar. Me aparecerá una nueva pantalla donde me pide el nombre de nuestra serie, el nombre de lo que estoy graficando, que en este caso pondremos que es el diagrama de barras. Ahora bien, en la parte inferior nos dice valores de la serie. Para esto voy a punchar aquí y me aparecerá este nuevo espacio donde yo debo seleccionar de dónde a dónde voy a graficar y tomaré
esta información. Luego, nuevamente por acá y regresamos. Como yo puedo ver, ya se me está empezando a graficar en la parte de atrás. Doy a aceptar, luego a editar y voy a seleccionar la edad, mi rango, que yo estoy interesada que se grafique. Aceptar, nuevamente aceptar y listo. Tenemos nuestro diagrama de barras. Ahora, es posible que yo tenga algunas características dentro de mi diagrama de barras. Así que yo voy a colocarme aquí en la parte de este más en color verde, doy clic, voy a escoger el título de mi eje, las etiquetas de los datos, que esto me va a permitir que me aparezca en porcentajes los valores, y si ustedes desean, se puede quitar también las líneas de la cuadrícula que tenemos en la parte de atrás. Como escogimos que queríamos tener nuestros títulos del eje, ahora es importante que también le demos nombre a estos ejes de aquí. Así que vamos a reemplazar y colocaremos en este caso que representa al porcentaje de frecuencia. Y en la parte inferior que corresponde a las edades. Bien, hasta este momento yo ya tengo graficada, yo ya tengo mi diagrama de barras, pero yo puedo personalizarle más. ¿Qué quiero decir con esto? Es que yo puedo dar doble clic sobre mis barras y me voy aquí a esta sección donde tengo el relleno y línea. Doy clic aquí, selecciono el relleno, me voy a relleno sólido y me permite a mí cambiar el color. En este caso quizás yo quiero unas rayas que sean verdes en este momento. Tengo mis barras, han cambiado a verde. Pero alguien me dice, no, yo solo quiero escoger que la barra que está sobresaliendo, el que tiene el mayor porcentaje, es decir, la del 37, tenga otro color. Puedo hacerlo también. ¿Cómo? Escogiendo únicamente esta barra de aquí. ¿Cómo lo hago? Señalo y repito nuevamente. Voy por acá, relleno sólido y cambio de color. Esto de aquí ya es la personalización como ustedes desean. Él me dice, pero quizás está muy chiquita la letra, no hay problema. Señalo todo y agrando acá. Veo que se me va poniendo más grande la letra que yo estaba empleando. Tema importante que debemos recordar aquí, la distancia en cada una de mis barras, y que siempre va a ser la misma. Alguien me dirá, pero ¿por qué tengo aquí un 0%? ¿Por qué? Porque si yo regreso a mi distribución de frecuencia, me dice que en la edad de 17 años no tengo datos, no ha existido frecuencias, por eso que se grafica de esta forma, de 0%. Listo. Vamos ahora con nuestro segundo diagrama, y es ahora el histograma. Habíamos dicho que es muy similar al diagrama de barras, con la diferencia que estos van a estar sus barras completamente juntas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a repetir todo el proceso anterior. Escogemos, seleccionamos los datos, damos aquí nuestro nombre a histograma, selecciono los datos, ingresamos el rango de edad y listo. Alguien me dirá, pero si está exactamente igual a lo que hice en el diagrama de barras, es ahí donde vamos a ir poniendo las particularidades. Cogemos igualmente el título del eje, las etiquetas de los datos y voy a eliminar las líneas de la cuadrícula. Reemplazo aquí, es el porcentaje de frecuencia. Una parte inferior que es el rango de las edades. Y ahora vamos a dar doble clic sobre las barras y nos vamos a ir a este espacio que nos aparece y dice ancho del rango. En el ancho del rango vamos a tener que cambiar y de 219 vamos a colocar 0. Al colocar 0 y yo ya salir, me va a cambiar. Si ven, se pone completamente juntas las barras.
quizás me dicen, pero no veo un solo color, no logro diferenciar cada una de estas barras. Pues bueno, vamos a ir personalizando cada una de ellas. Cogemos la primera, relleno sólido, y quizás ponemos este morado de aquí. Vamos a la siguiente. Mismo proceso, le cambio y le pongo otro. Estamos ya por terminar, cambiar los colores. Y quizás colocamos este morado de acá. Perfecto. Ahora, es posible que también nosotros podamos dibujar las líneas que están separando, es decir, los bordes. Me voy aquí al espacio de borde, escribo línea sólida y escojo en este caso negro. Y tenemos nuestro histograma, que voy a regresar a la gráfica anterior. Vemos que es completamente diferente, ya que cada una de las barras está pegada a la otra. Ahora, el polígono de frecuencias les había comentado que es muy similar al histograma. Tenemos aquí, de hecho, ya tenemos graficado, tenemos aquí ya nuestro histograma a partir de nuestra información, pero todavía no tenemos nuestra línea de nuestro polígono, todavía nos falta agregar. Entonces, para llegar al polígono de frecuencias, en la primera parte hacemos exactamente el mismo proceso de un histograma, y ahora vamos en la parte superior donde dice herramientas de gráfico, ponemos seleccionar datos y vamos aquí en este espacio a poner agregar. Vamos a escribir que es el polígono, vamos a seleccionar los datos que serán los mismos que habíamos escogido antes del porcentaje y damos aceptar. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Nos aparecen en el mismo nivel, a la misma altura, otras barras, pero sigue sin estar nuestro polígono de frecuencias. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir acá a insertar, tenemos que fijarnos que estén seleccionadas nuestras barras nuevas. Nos vamos a ir aquí a las líneas y escogemos esta de aquí. Y tenemos ahora ya graficada nuestro polígono de frecuencias sobre un histograma. Alguien se preguntará, ¿puedo yo graficar mi polígono de frecuencias sin el histograma? Sí, es posible. ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma que hemos hecho los anteriores. Insertamos aquí, seleccionar datos, agregar el nombre, en este caso igual polígono, acá, seleccionamos, y aceptar. Y tenemos aquí nuestro polígono. Como vemos, la imagen es exactamente la misma que la que teníamos en nuestro gráfico junto con el histograma. Bien, vamos ahora a nuestro gráfico circular. El gráfico circular lo haremos con el gráfico inferior, el que dice aquí circular. Este de aquí podemos tener sea 2D, circular 3D o en anillo. Vamos en este caso el día de hoy a hacerlo con el primero, con un gráfico 2D. Seleccionamos los datos, agregar, en este caso circular, cogemos nuestros datos, editamos cuáles son nuestras variables y listo. Tenemos graficado ya nuestro diagrama circular. Ahora, de igual forma, dentro de las opciones que puedo colocar, tengo aquí etiquetas de datos y en leyenda me va a permitir a mí mover estas donde me está indicando qué variables en función del color corresponden. Yo quiero poner a la derecha, arriba, a la izquierda, en la parte inferior como estaba originalmente, pero para este ejemplo la vamos a dejar en el costado izquierdo.
Bien, ahora, ¿puedo yo subir el tamaño? Sí. Voy subiendo aquí el tamaño de la letra y donde me va a permitir visualmente tener una mejor apreciación. ¿Puedo yo cambiar los colores? Igualmente, el mismo proceso que hicimos con los gráficos anteriores. Por ejemplo, solo quiero cambiarle aquí al 37, quiero ponerle este color azul, pues lo hago. Que quiero a todos que aparezcan los bordes, colocamos aquí color negro. No quiero poner este color amarillo de aquí, lo cambiamos. Poner el rosa. Y listo, tenemos graficado. Ahora bien, hemos aprendido a graficar ya cada una de nuestras gráficas estadísticas y se encuentran ya listos para poder realizar la práctica, nuestra práctica número 1 que la encontrarán dentro del aula virtual. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en una próxima clase.